maestro, necesito definir a qué escuela IB va a ir. Listo, ok. Pero como ahora hay los porcentajes, en revitalización no todos son EIB. Entonces, todos son los que tenemos. El Ministerio el año pasado ha sacado una nueva resolución, la 389, que es aprueba las modificaciones del modelo de servicio del 2018. A ver, vamos a ver cuáles son los cambios. ¿Ya? Ahora sí voy a exponer y sobre esto vamos a conversar. ¿Cuánto de esto estamos incorporando en los sílabos, en el proceso formativo, en la práctica pedagógica, en la investigación? Maestra, una pequeña observación. Cuando usted mencionaba el componente 4, por ejemplo, escuché atentamente sus datos estadísticos, de que 63.000 estudiantes. En el Perú. Pero sin embargo, ya en la cocha, hacemos un cuadro comparativo de la migración de la producción digna y entonces plana. Por ejemplo, la única escuela que está en proceso de este modelo de servicio en Yarina es la Perla. Hasta ahorita. Pero si hablamos de la 96, hablamos de las escuelas Mono y Yarina, tienen un gran porcentaje de estudiantes indígenas. Yo estuve el año 2022 como director de Diego Juárez Sosa. Yo aproximo someramente que de ahí un 40% de población es civil. Acá hay alumnos que han llegado a la formación inicial docente, pero que no estudiaron en una escuela EIB, sino han estudiado su básica regular en una escuela monolingüe. Hay varios acá, yo he podido identificar el ciclo, ¿no? Pero de repente más adelante se va a ir fortaleciendo esta política, va a ir avanzando más, como usted dice, ¿no? El porcentaje de contratación ahora. Pero sin embargo, en la Perla ya están contratando maestros de EIB. De EIB se está contratando ella. Y ahora no sé cuál es la forma que están trabajando en unos escenarios lingüísticos. Claro, está bien. El tema es el siguiente. 63.000 niños están matriculados en las 750 instituciones educativas que tiene la región de EIB. Hay más chicos y esos chicos están en otras escuelas que no son EIB. Lo que yo les estoy diciendo ahorita es que vamos a hablar del modelo de servicio de las instituciones educativas de EIB. Perdón, de las 750 escuelas. No de las 1780 de la... Les hablé que existe una política de interculturalidad para todos. Diego Ferrey debería implementar, porque si está identificando que 30%, 40% de su población es indígena, su entrada debería ser con más fuerte de intercultural y la promoción de la ley, ¿no es cierto? Pero no es una escuela EIB. Pero eso no quita que no trabaje en el tema de la revitalización y fortalecimiento de las lenguas. ¿Cuándo una escuela debe ser EIB? Cuando más del 50% de sus estudiantes son indígenas. Entonces, ¿se dan cuenta de esas diferencias? CNY, vamos a encontrar, por ejemplo, el 40% de su población, 45% es indígena. Ah, ok, ya casi 50 por 50. Entonces, mi entrada tiene que ser intercultural, toda la gestión de la escuela. Pero en aquellas escuelas EIB que tienen componente bilingüismo, tienen que ver con tratamientos de lengua. Estos dos registros, tanto el Registro Nacional de EIB, de instituciones como de docentes, son 728 instituciones educativas, nosotros tenemos según nuestros registros 650, 37.323 niños que están dentro del sistema. Aquí hay que ver el porte de matrícula que tienen los estudiantes para poder hacer un comparativo, porque también es importante comentar que muchos chicos, en el caso de la secundaria, ya no se quedan en una escuela EIB, se van a las escuelas grandes, cuando vienen de las comunidades, y ya no se van a una secundaria EIB, se van al CNY, a Yarina, y lo mismo a nivel de las regiones del país. Y tenemos un promedio de 2.608 docentes. Siguiente. Dada la gran diversidad de nuestro país, se pueden encontrar distintos escenarios lingüísticos, ¿ya? Un escenario lingüístico, y eso es importante, ustedes tienen que saber, es la descripción aproximada de lo que sucede con el uso, la transmisión y el conocimiento de las lenguas originarias, ¿ya? Y del castellano en la comunidad o la localidad. El modelo de servicio considera 5 escenarios lingüísticos.
Ahora vamos a conocer cuáles son. Estos 5 escenarios lingüísticos responden a 3 formas de atención. Siguiente. Aquí tenemos el escenario número 1. El escenario número 1, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa comprenden y hablan fundamentalmente en lengua originaria y el uso es predominante en el aula y la comunidad. Los estudiantes han adquirido la lengua originaria en sus 3 primeros años de vida. Por ello se les denomina lengua materna. ¿Ya? Son pocos los pobladores que hablan en castellano y los que lo hacen dominan más la lengua originaria que en castellano. A ver, ustedes que han hecho prácticas, que se han ido a mirar las comunidades. ¿Qué comunidad se ajustaría a este escenario 1? San Francisco. No. Está más alejado. Entiendan bien el escenario. La mayoría de los estudiantes de la institución comprenden y hablan fundamentalmente la lengua originaria y su uso es predominante en el aula y la comunidad. Los estudiantes han adquirido la lengua originaria en sus 3 primeros años. Y son pocos los pobladores que hablan en castellano. En San Francisco no hablan castellano. Y los que hacen dominan más la lengua originaria que el castellano. Eso podemos encontrar aquí en Purú siempre. En Purú las comunidades. Los estudiantes, desde inicial hasta secundaria, las abuelitas, todos hablan en lengua materna. ¿Ya? Sí puede haber escenarios shipivos en donde están en el escenario 1. Ahí deben saber dónde. Pero el desafío que yo les lanzo a ustedes es que ustedes tienen que saber identificar bien. ¿Ya? Yo desde mi práctica y de lo que he caminado aquí en la región, yo podría decir que un escenario 1 es el pueblo mancés, el pueblo madijá. ¿Ya? Porque en Purús, el pueblo madijá, tú llegas, todo es madijá. Ni los adultos, ni los más viejitos no manejan mucho el castellano. Entonces ahí tienes que entrar con interés. Pero mucha gente entra, habla en castellano, todos están mirando, todos están saludando. Si la gente tipo que han movido tu cabeza. No, ¿Y este pueblo madijá? ¿Ya? Entonces, esto es un escenario en donde la lengua originaria predomina totalmente y hay un manejo incipiente de lo que podría ser el castellano o es hablado por pocas personas dentro de la comunidad castellana. Escenario 2. La mayoría de los estudiantes de la institución educativa comprenden y hablan en ambas lenguas. Entonces, ¿qué es lo que ustedes han dicho? ¿No? Lengua originaria y castellano. Algunos son bilingües de cuna, es decir, en sus casas hablan el chipigo, hablan el castellano y entonces ellos hablan castellano y chipigo de manera fluida, son bilingües de cuna, a eso se refiere. Con predominancia comunicativa en la lengua originaria y muestran menos dominio del castellano. Los estudiantes usan las 2 lenguas en forma indistinta o en situaciones diferenciadas. ¿Por qué es bien importante el modelo de servicio? Porque todos nosotros conocemos que la EIB, por ejemplo, la ideal, ¿no? La que conocemos, decimos, los niños se aprenden en su lengua y progresivamente aprenden en castellano. Pero eso ya es parte de una propuesta para el escenario 1. Pero si yo tengo mis niños que son bilingües de cuna, hablan en castellano, hablan en shipibo, mis estrategias metodológicas ya tienen que ir enfocadas para ver qué es lo que les voy a enseñar en shipibo, qué es lo que les puedo enseñar en castellano, utilizando las 2 lenguas, ¿no? Para promover sus procesos de aprendizaje y la implementación del ¿se dan cuenta? Y puedo desarrollar mis estrategias para que afiancen sus competencias comunicativas en ambas lenguas. Pero si aquí yo desarrollo mis procesos de transferencia de mi lengua materna hacia la segunda lengua, entonces va a haber un proceso de aprendizaje primero de una segunda lengua, que en este caso es el castellano. ¿Estoy dejando entender o estoy enredando? Escenario 3. Aquí, mira, hemos iniciado en que solo hablo mi lengua materna, originaria. Luego ya hablo las 2 lenguas, pero tengo mi predominancia en la lengua originaria.
Y luego hay otro escenario que es la 3, pero ahí seguimos siendo bilingües, pero fíjense, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa comprenden y hablan fluidamente en castellano o son bilingües, pero entienden limitadamente la lengua originaria. Es decir, el castellano va ganando más espacio que la lengua originaria. Pero los niños sí hablan la lengua materna de sus padres o la lengua indígena, sí hablan, pero hablan mejor castellano. Entonces, en ese contexto, la lengua originaria es hablada por los adultos o adultos mayores de la comunidad en sus interacciones de comunicación. Los menores muchas veces solo usan el castellano, aun cuando pueden entender su lengua originaria. Hay contextos en donde tú llegas y el maestro les habla, ¿no? En chipí o en castellano, los niños responden, pero responden en castellano. Sí le comprenden oralmente en chipí, pero responden en castellano. Es porque el castellano está ganándole mayor espacio a la lengua originaria. Su lengua materna se traduce. Escenario 4. La mayoría de los estudiantes de las instituciones educativas comprenden y se expresan fluidamente en castellano. ¿Ya? Conocen expresiones cotidianas en la lengua originaria. En la comunidad, la lengua originaria ya no es usada. Incluso los adultos o adultos mayores se comunican de manera poco frecuente o ya no hablan en adultos. En la comunidad se comparten prácticas culturales propias del pueblo originario o indígena, pero ya no se habla la lengua. Por ejemplo, el Pococaba. El Pococaba sigue desarrollando sus elementos culturales, pero ya la lengua se está perdiendo. Entonces, este es un escenario actual. Cuando ya los chiquitos no hablan la lengua, pueden comprender algunas palabras y los adultos han decidido ya no seguir hablando la lengua. Entonces, estos dos primeros escenarios, tanto el 1 como el 2, responden a una forma de atención y el 3 y el 4 responden a otra forma de atención. La institución educativa, el escenario 5, la institución educativa, donde los contextos de interacción social son básicamente en castellano, pero concluyen estudiantes que provienen de diferentes pueblos originarios y que hablan distintas lenguas, contextos multilingüísticos. Los estudiantes presentan distintos niveles de bilingüismo en su lengua originaria castellana. A ver, ¿dónde identificamos este escenario? Diego Ferrezo, la 96, pensando en la escuela CIB, pensando en la escuela CIB. Diego Ferreira no es una escuela de Penagema. ¿Penagema es multilingüe? No, es más chiquito. Aquí está un escenario múltiple. La Perla. La Perla también puede ser un escenario. Ya que está identificado. Como este. La Perla sí está. Victoria Gracia. Mira, Victoria Gracia no es ¿ya? Por ejemplo, ustedes se van a Cepagua, a la escuela secundaria del padre o a la misma primaria que se da por la iglesia en Cepagua, es una escuela, un escenario multilingüe. En Atalaya hay muchos escenarios multilingües porque han venido los ashánicos, los ashénicos, los guines, hasta los chipíos, en contextos, en aulas, y son escuelas de... Maestra, la escuela Mariscal Cáceres, por ejemplo, de Atalaya, estaba trabajando en un programa que el director había identificado 11 pueblos originarios en ese programa. Ya, pero no es EIT. No es ahí. Justamente ahí está el tema. Entonces, cuando nosotros, el currículo que dice que las competencias se contextualizan, ¿no es cierto? Si no logramos contextualizar las competencias, entonces estamos desarrollando. Entonces, por lo tanto, una escuela que está de espaldas a sus niños, a sus adolescentes, es una escuela indiscutiblemente que hace cualquier cosa menos una educación fértil. ¿Ya? Lo que dice Enrique es importante. Hay muchas escuelas monolingües que no están identificadas como IB, que están de espaldas a las identidades que tienen sus estudiantes. ¿Ya? Y muchas veces esos niños están sujetos a temas de discriminación o simplemente invisibilizados de la peor manera e incluso estigmatizados, porque él no habla, él no responde, él no sabe. Hay muchos maestros que dicen, ¿qué tú vienes bilingües a nuestra escuela? Que vayan a sus escuelas de inmigrantes. Yo lo escucho.
Entonces, ahí hay que trabajar mucho la política de educación intercultural para todos. Pero ahora, la razón de ser de mi presencia aquí es para hablar de la política de EIB, es decir, de las 754 o más de 700 escuelas que hay aquí en el país. Maestra Nora, algo que de repente se puede analizar también es el tema de las escuelas fronterizas de Perú con Brasil. Por ejemplo, los hermanos Purusín, de Breu, bueno, no conozco los de ellos, ¿no? Por ejemplo, ahí ya no se habla de bilingüismo, ellos también hablan en portugués, porque tienen mucha cercanía con los brasileños, ¿no? Tienen visita de ellos, van a Santa Rosa de Brasil, y hay un gran porcentaje ya de ahí de estudiantes de EIB que también hablan en portugués. Claro, lo que pasa es que allá en Brasil, los mandicá, por ejemplo, ellos son bilingües, pero bilingües en portugués y mandicá, ¿ya? Lo mismo cuando tú vas a Palestina, los niños, la escuela en Palestina está identificada como una escuela monolingüe, pero tú dices, monolingüe, le mandas a un maestro castellano hablando. Cuando yo me he ido el año pasado a Palestina, una egresada de la UNO, que estaba ahí, una chiquita, 21 años, no sé qué cosa hacía ahí, los niños como que hablan castellano, pero yo creo que es portugués. Exactamente. Profesora, también yo tuve la oportunidad de estar en Palestina en el año 2000, y también de Santa Rosa cruzan el río Cruz, y vienen a esa escuela que está ahí en la misma punta. Los brasileños dicen que la educación es mejor en Perú. Imagínense la educación en Perú. Estamos mejorando. Pero, o sea, no en Brasil. Si tú cruzas a 10 minutos de Santa Rosa y tú encuentras una ciudad moderna, súper mejor que cualquier incluso creo. ¿Ya? Pero imagínense esas contradicciones. Pero yo tengo mucho tema que hacer y vamos a avanzar. Entonces, el modelo de servicio EIB ya tiene sus enfoques. El enfoque de la EIB está centrado en el buen vivir, que ustedes lo saben, lo han desarrollado bastante, el mantenimiento y desarrollo de las lenguas, por eso hablamos de escenarios lingüísticos, que hacen el fortalecimiento, que hacen la revitalización, en el enfoque territorial, porque este modelo de servicio tiene que aterrizar en el territorio. Por eso nosotros como Cayali estamos avanzando en un modelo de servicio amazónico. El profesor Elí y varios de aquí de repente han estado revisando ese modelo que todavía no lo aprobamos, pero lo vamos a aprobar y lo vamos a hacer el lanzamiento el 3 de octubre. Anoten en su agenda, lo vamos a hacer acá. Y ahí vamos a presentar cuáles son esas especificidades que plantea y que enriquece el modelo de servicio general aprobado por el INEA. ¿Ya? Es intercultural porque esa es la necesidad del derecho de todos los niños, ¿no? De aprender y conocer sobre sus horizontes de su propia cultura, pero también de los horizontes de las otras culturas. Y de la gestión comunitaria. La escuela no puede estar a espaldas de lo que se pueda generar a nivel de comunidad en la zona rural y las formas de organización que puedan tener en la zona urbana. ¿Cuáles son los componentes del modelo de servicio? El componente pedagógico, que es la centralidad que dispara todo lo que puede hacerse a nivel de la gestión, y tenemos también el componente de soporte. En el caso de la gestión, orienta la estructura organizacional de la institución educativa de educación intercultural bilingüe y garantiza el funcionamiento de la institución educativa de EIB. Pensemos en la Escuela de San Francisco. San Francisco, ¿cómo está organizada su gestión escolar? Tiene un director, todos los maestros son indígenas, ellos responden a un cierto tipo de organización, han hecho su amishati, ¿no es cierto? Me mandó el video, ha estado muy bonito. ¿Cómo eso lo articulan a los procesos de aprendizaje? Esa es la idea, que todo lo que podamos rescatar a nivel de saber no quede solamente en el rescate del saber, sino en la promoción de los aprendizajes de los chicos en relación a su propia cultura y en relación hacia los pueblos como agresores. Y el componente de soporte lo que hace
es orientar el fortalecimiento de competencias de quién, de los maestros, de los directores, en la EIB, dotación de materiales educativos para fortalecimiento, para revitalización, adecuación de la infraestructura, incluso tendríamos que pensar, cuando se ha hecho pedagógico bilingüe, yo decía, ¿no? Deberíamos tener un espacio como ¿cómo se llama? Para que se desarrollen los talleres de lengua. Hay un espacio aquí en el programa pedagógico para un centro de idiomas, ¿no? Que debería estar equipado con material digital para que los chicos puedan aprender a fortalecer su lengua, qué están haciendo en comunicación de uso, comunicación de dos, en sus talleres, porque aquí no se trata solo de decir qué es lo que vas a ir a hacer en la escuela si es que el chico no está fortaleciendo sus competencias. Para que el estudiante o la estudiante vaya a una escuela EBR, tiene que dominar su lengua originaria, así vaya a revitalización, porque si no sabe su lengua originaria, ¿cómo va a revitalizar la lengua? ¿Sí o no? Las características que tiene este modelo de servicio son dos. Anteriormente, en el modelo de 2018, eran tres las formas de atención: la de fortalecimiento cultural y lingüístico, la de revitalización cultural y lingüístico y el de los ámbitos urbanos. Ahora ya no, se saca como forma de atención lo urbano y se dice que el fortalecimiento y revitalización puede ser urbano y puede ser rural. Ahora, las estrategias que yo desarrollo para fortalecer la lengua en urbano o para revitalizar la lengua en urbano también tiene sus matices, porque no es lo mismo estar en una comunidad donde de repente la lengua está más fuerte, más fortalecida, que aquí en un contexto urbano. Entonces las estrategias varían. Charo, ellos eran mis alumnas. Nosotros en esa época no teníamos un centro de idiomas, pero estábamos convencidos que teníamos que fortalecer las competencias lingüísticas de nuestros estudiantes. Y fuera del horario de clases hacíamos los talleres de lengua. Entonces Alejandro Pati, que era el experto en Aguajón, todos los Aguajón se iban con él. Y él identificaba quiénes estaban en fortalecimiento y quiénes estaban en revitalización. Y empezaba a desarrollar los procesos de aprendizaje en la lengua Aguajón para los que estaban en revitalización y fortalecía los que estaban en fortalecimiento. En Ashánica, Xénica, estaba Richard Sebastián, creo, los chicos no me acuerdo. Teníamos en Chipico, estaba Elí, estaba Lili, estaba Lene, estaba Marcos, los mejores en su momento en el pueblo Chipico en la gramática de la lengua, los conocimientos, los que podían escribir fluido. Ahora le tenemos a Luisa, a Messi, está Melody, está Ivette, la heredera del legado también de Elí. Entonces, no es que yo necesite tener la infraestructura, por eso es bien importante que ustedes vean los soportes que necesitan para garantizar el servicio. Y el tema del fortalecimiento de las lenguas es lo que yo creo que sí se necesita hacer aquí en el lingüe. Y vamos a esperar tener el centro de idiomas con infraestructura y equipamiento, vamos a demorar. Pero si este semestre decidimos hacer talleres para promover el fortalecimiento de capacidades comunicativas de mis estudiantes, lo hacemos. Aprovechemos a Ricardo Palma, aprovechemos a José Marruco, aprovechemos a Río Sánchez y no sabe castellano, a Enrique, a César Mendive para trabajar castellano como segunda lengua, a Dorina. ¿Qué es lo que necesitan nuestros estudiantes? No solo fortalecer sus competencias en su lengua originaria, sino también en casa. La EID implementada como debe, al terminar la primaria deberíamos lograr el bilingüismo coordinado de nuestros estudiantes, pero no logramos eso. Pasamos a la secundaria y no logramos eso. Vienen al superior, no logramos. ¿Cuándo lo va a lograr los muchachos? O sea, alguien tiene que asumir ya el toro sobre las asnas, ¿no es cierto?, para poder definir esos cambios. Bajo esa figura, lo que nosotros tenemos aquí es el círculo de estudios de lengua Aguajón, por ejemplo, de lengua Xánica, que sí se ha trabajado, que se ha desarrollado con resolución, con resoluciones y certificados a los alumnos que han trabajado, por ejemplo, con Alejandro Pati, con CELA, Círculo de Estudio de Lengua Aguajón, y también Ashánica, en Beira,
por ahora tenemos que no tener Ya. parte en ese grupo. Te felicito por eso. Pero la necesidad, ¿cuántos pueblos originarios hay? Esa es la- Y entonces, Pero, todos, ya eran 15, ahora son 14. Vamos a ver Esos si talleres tendrán que ser 14. Solo así vamos a garantizar calidad en la educación inicial. Si no es dentro de las actividades culturales, tiene que ser fuera de las actividades, de las extracurriculares. Pero para eso podemos organizar. Y los chicos que vienen de lejos están aquí todos talentados, están aquí, no se van a trabajar, por ejemplo. Pero luego vamos a ver qué vamos a hacer. Ahorita les estoy contando el de tercero. Ya. Hay algo importante que deben ustedes saber. Todos los formadores del pedagógico bilingüe tienen que ser expertos en desarrollar la metodología del diálogo de saberes. ¿Ya? Y el diálogo de saberes es un instrumento de la pedagogía intercultural en las tres formas de atención. El desarrollo de las áreas curriculares desde una perspectiva intercultural. Es decir, cuando ustedes hablan de las tecnologías, por ejemplo, deben insertar el saber local, el saber de las otras horizontes culturales y lograr ensamblar esos conocimientos para producir un nuevo saber, para poder desarrollar otro tipo de saberes con nuestros chicos. También el diálogo de saberes en el desarrollo del bilingüismo. Es importante ver cuáles son los niveles de bilingüismo que tienen nuestros estudiantes y qué acciones se tienen que desarrollar para fortalecerse. Y bueno, indiscutiblemente en el tratamiento del tema. El meollo del asunto en la educación intercultural bilingüe no solamente es el tema de tratamiento de lenguas, es el diálogo, ¿ya? Eso es bien importante. Si no sabemos, busquemos a los expertos. Un muy buen elemento que ha aportado mucho en el tema del diálogo de saberes es el de Luis Bravo, pero ya falleció. Pero es un legado que trae. Entonces, de repente podemos desarrollar un seminario, un conversatorio, porque ustedes son los que están definiendo los sílabos, ustedes son los que están poniendo el proceso de aprendizaje de los chicos. Ustedes pueden conversar con los que están realizando teóricamente el diálogo de saberes. Entonces, el modelo de servicio EIB tiene un objetivo, brindar un servicio educativo de calidad. Ya, si solo nos quedamos en la región Ucayali, saben que tenemos 750 instituciones educativas de educación intercultural. Y esta educación de calidad tiene que ser con pertenencia cultural y lingüística diversificada en las formas de atención. No es una EIB para todos, es una EIB pensando en el escenario lingüístico y pensando en las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. ¿Ya? Se ha normalizado y se ha dicho, en EIB no aprenden a leer en primer grado, en EIB aprenden a leer en cuarto o quinto grado, ahí aprenden a leer. ¿Verdadero o falso? ¿Ah? Falso. Totalmente falso. Todos los niños pueden aprender a leer en primer grado con las estrategias metodológicas adecuadas. En un escenario 1 no voy a enseñar castellano, no van a aprender, pero si les enseñan su lengua originaria sí van a aprender. Y otra cosa, que los que somos castellano hablantes llevamos nuestro abecedario a la lógica del alfabeto indígena. Y ahí cuando habla el profesor de la gramática y todas esas cosas interesantes que son parte de su carrera, esa especificidad, es algo que también nosotros tenemos que aprender. Así no seamos lingüistas, tenemos que aprender para poder. ¿Ya? Entonces, en las formas de atención que responden a diversos escenarios socioculturales y lingüísticos, ¿no?, del país para mejorar los aprendizajes. ¿Qué queremos de los niños indígenas? Que ellos también logren las competencias de plantel currículo. Eso no es imposible. ¿Ya? No es imposible, porque los niños indígenas van a la escuela, tienen sueños, tienen proyectos de vida. Yo he estado en muchas comunidades, quieren ser doctores, quieren ser ingenieros forestales, quieren ser enfermeros, quieren ser tronqueros. ¿Cómo que tronqueros? Que quieren manejar esos camiones que los llevan a madera que salen de Tabanea a Talata. En Burgos quieren ser guardianes del bosque. ¿Cómo logramos que estos niños concreten sus proyectos de vida? Sí tienen sueños, si nosotros no estamos haciendo ni cómo mucho. Entonces hay que tener altas expectativas de nuestros
¿Cuál es nuestra población objetivo, Enrique? Para centrar. No son todos los niños del Perú ahorita, quisiéramos, pero no tenemos las fuerzas para que sea así. Van a ser los niños que están en las escuelas, ¿ya? Estudiantes pertenecientes a pueblos originarios indígenas de la educación básica regular, atendidos por las instituciones educativas públicas y programas inscritos en el Registro Nacional de EIB, los que están en el registro. Yarinacocha, la 96, la 93, todas esas tienen niños indígenas, es cierto. Algo hay que hacer desde una mirada intercultural. Pero hasta el momento no hemos logrado garantizar el derecho de nuestros niños que están en la universidad. No hemos logrado. Ahorita estamos en el balance. Purús se venía a decir que los niños de cuarto grado de Purús, de un promedio de más de 27 escuelas, que son 38 escuelas, ningún niño comprende. Cuarto grado. Y ha presentado los niveles de escritura de los niños de primer a sexto grado. Y tenemos niños que están en quinto y en sexto grado que están en el preescolar. Para lograr todo esto, los objetivos y dirigirlos a la población objetivo, por ejemplo, el maestro que vaya a ciertas escuelas, sobre todo estamos hablando de IBE, porque tuve la oportunidad, tiene que consensuar, tiene que coordinar con los padres de familia o con el pueblo, ¿no? con el pueblo, entonces con las autoridades. ¿Por qué? Porque tuve la oportunidad de ir a entregar, por ejemplo, material de biblioteca, de aula, en Gazamala, Bola de Oro. Entonces era el aniversario del pueblo y entonces llegamos al pueblo con el especialista de la mujer. Y el profesor salía porque nosotros íbamos a entregar ahí en el sitio. No hay que llegar, el profesor ya salía con su bote, porque acá toditos los del pueblo estaban de fiesta y toditos estaban borrachos ahí en la escuela, echados, todo así, regados, y pudimos comprobar. Entonces, este maestro también sufre pues una decepción, ¿no? Yo entonces pienso pues que todos ellos, no solamente pensemos que ellos piensan que culturalmente también hay que respetarlos, pero sin embargo hay ciertos derechos que tienen los niños. Los derechos de los niños son universales. Entonces, esas costumbres que tienen de tomar 2, 3, 4, 5 días y que perjudica a este caso a los niños en la educación, entonces también se tiene que tener en cuenta, pues, y también marcar en un nicho, por ejemplo, hacer ese tipo de conversaciones con las autoridades, porque con el cuento de que así la cultura y así es esto, también perjudica a nuestra vida. Claro, no podemos basarnos en la cultura para transmitir derechos. El derecho al acceso a la educación es un derecho también universal, pero en el caso de los niños indígenas es acceder a una educación pertinente en su lengua original. ¿Ya? Ahora, la cultura también es parte de la labor pedagógica. No toda la cultura entra para la pedagogía. Hay muchas barreras que vamos a encontrar en los textos indígenas. Por ejemplo, ahora tenemos DOBT en el foco. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? Se ha muerto la esposa de Narón, hipotéticamente. Y él va al grupo, al curandero, a preguntar por qué ha muerto su esposa. Y el curandero dice, ese niño es brujo, su sobrino, él es brujo. Entonces, ¿qué han hecho con el niño? En enterrar vivo. ¿Y qué nos tienen que hacer? Nos tienen que desenterrar, proteger a ese niño. Y eso es parte. ¿Cómo logramos que se logre ver que hay prácticas que vulneran la vida, que vulneran, no? Y que eso es parte de una construcción también social. Pero no es solamente el sexo, no es cultura, por algo bien importante de la educación. Por ejemplo, niñas de 12 y 13 años, 3 hijos, ya no quieren ir a la escuela, ya no quieren ser de superior, y solo quieren ser su esposo. ¿Ya? Y de la escuela se escapan porque vayan a buscar a su esposo, del internado, de la residencia. Entonces, tenemos culturas que también hay que trabajar, pero no negar,
conversando, cambiando actitudes, hablando con gente mayor, pero relacionándonos con sus planes de vida. Este es el punto que vayan a la escuela. Vayamos viendo de manera progresiva las acciones que se tienen que hoy ¿ya? Pero lo que tú dices son las barreras que tenemos que tener en cuenta para poder garantizar que si no podemos ser agentes, ¿ya? Por ejemplo, así sea, cuando he estado ahí, voy y la comunidad venirme encima y decirme que la voz de una chica que está embarazada. En la pandemia, en así sea, ha habido 14 casos de embarazo. Y le querían sacar al director, porque el director tiene la culpa de que la chica se haya embarazado. Yo primero me asusté porque pensé que el director les había violado, no había violentado. Pero total no, le responsabilizaban al director que ahí en la escuela es que se han embarazado. Todavía hay un tema. ¿Cómo estamos abordando la educación sexual integral desde un enfoque intercultural? ¿Cómo es que podemos abordar? No es tan fácil ir a hablar de sexo, de ir a hablar de las partes íntimas de la mujer, del hombre, etc. Entonces, todas esas cosas hay que tener en cuenta. Maestra, durante la época, casi terminando ya la pandemia, los alumnos que todavía estaban por terminar, digamos, octavo ciclo, viene su plan y después de unos tiempos se encuentran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me cuentan, profe, todo bien. Ahí me he encontrado con mis compañeras y en su mayoría van a ser mamá, me dicen. Que seguramente han aprovechado bien el tiempo que han estado solas o no, no han salido, han estado más con su pareja o no sé, en familia. Me dice así, yo también creo que me voy a embarazar. Dice, ¿va? ¿Qué? ¿Se te antojó? Les digo. Pues ellos también van a tener, entonces, ¿creen que tener un hijo es un antojo o así? Entonces, la manera como digo esto, cómo lo toman de una forma tan fácil, es decir, tener un hijo, o sea, y otro, y otro, y otro. Por ejemplo, ahora el pedagogo tiene componentes de bienestar, tutoría, las enfermeras, vamos a estar articulando eso con sus sílabos, vamos a estar articulando eso con sus procesos de aprendizaje. Yo te apuesto que si viene la brigada de salud de aquí a implementar los test, los tamizajes, más que vamos a ver con enfermedad genética, de repente con VIH. Entonces, ¿qué acciones de protección se están desarrollando para los estudiantes aquí en los países de ustedes? Entonces, ¿cómo asumimos responsabilidad desde los sílabos? Ayer, por ejemplo, hemos desarrollado una actividad en el balance y decíamos, piensa en tu estudiante y escríbele una carta, ¿no? Entonces han escrito, no se nos emociona, eres importante, eres valioso, perdóname porque no te veo en tu real dimensión. Te prometo que me voy a esforzar más para que tú aprendas, que no sé qué. Y ha sido bien interesante porque ya no le estamos viendo al estudiante como un problema, le estamos viendo en su real dimensión de potencialidad y estamos asumiendo como directora de TRE, directora de UGEL, especialista pedagógico, que también tenemos responsabilidad sobre los aprendizajes. Por eso estamos haciendo iniciar en acción, avance, pero que sea, pero vamos primaria avance, secundaria avance, con una lógica pedagógica. Nos articulamos con Ariel tiene el plan para que haga acompañamiento. ¿Qué están haciendo allá? Vamos a migrar y trabajemos juntos. Entonces, esa es la idea, que todos asumimos responsabilidad. Si yo haría ahorita un ejercicio, si tuviera más tiempo, yo les pediría también a ustedes que escriban o piensen en un estudiante de aquí, del pedagógico, y escriban una carta. Pero escriban una carta desde el supuesto que ellos son el centro de nuestra gestión, el centro de nuestra práctica pedagógica. No donde yo soy el protagonista, sino él es el protagonista. Y en función a eso, veamos qué vamos a hacer para mejorar nosotros y podamos fortalecer la formación docente. Seguimos, miren, las características del modelo de servicio están relacionadas en los escenarios lingüísticos que les he comentado. Ya hemos visto, hemos hecho un pequeño ejercicio. El escenario 1, uso predominante de la lengua originaria en el aula y la comunidad. Escenario 2, uso de ambas lenguas, lengua originaria y castellano o portugués, forma ilícita en el aula y la aplicación. A la aplicación bilingüe le vamos a encontrar a un chipigo haciendo su clase chipigo. Aquí no está mal.
y tu aula está en Guinness, Acasayo. Pero profesora, yo hago así y ya, ¿y qué pasa con la ley? ¿Qué pasa con la cultura? Están bien los niños chiquitos, pero los otros niños no. Entonces, la lectura del escenario lingüístico es bien importante, porque aquí lo que tenemos que fortalecer es el canal en el que los chicos van a aprender, en este caso es el castellano. Pero eso no quita que ellos desarrollen procesos fuertes de revitalización o de fortalecimiento del chipí, del yamcha, de la chanta, de las lenguas que hay en el colegio. Puedo hacer ferias, puedo hacer intercambios culturales, puedo desarrollar también mis talleres para la mejora del castellano. Y sus procesos de aprendizaje en castellano, puedo desarrollar eso. ¿Ya? Sigue. Ya, las dos formas de atención se implementan en... Desde el año pasado, trabajaba en el 40, usted llevó un grupo de niños chiquillos para un intercambio cultural en la escuela. Y salió muy interesante, porque también ahí en la escuela teníamos 5 estudiantes chiquillos en diferentes grados. Y se alegra cuando han visto a los chicos indígenas y hablaban y no participaban. Entonces, también puede ser ese tipo de visitas, visitas también para promover, ¿no?, la revitalización y también de repente pues una pasantía también. Sí. Promover la revitalización, ¿a qué te refieres? O sea, para que ellos practiquen su lengua con los niños del colegio urbano con los otros chicos. Sí, podemos desarrollar ese tipo de estrategias para que los niños que están en la escuela urbana, que no es bilingüe, fortalezcan su lengua en contacto con los chicos. Pero también esta actividad se ha dado más en el marco de la educación intercultural para todos. Lo que pasa es que el año pasado, cuando definimos qué vamos a hacer para celebrar la semana de la educación intercultural bilingüe, yo decía, la competencia intercultural no es solo para los que trabajamos con la población indígena. La competencia intercultural es de todos y para todos. Y no todos tenemos la oportunidad de conocer, de acercarnos a la cultura. Por eso es que dijimos, las escuelas más cercanas, que están en un contexto urbano, visiten a las escuelas grandes, monolingües, y que te dé un recibimiento a los niños, pero no es el recibimiento como para folclorizar la presencia de los niños en la escuela, sino que a partir de eso se puedan desarrollar competencias interculturales. En la lengua, en los juegos, porque de repente no hablan bien el castellano, pero al principio están tímidos, están mirando, no quieren. Pero a través del juego se articulan, se ríen, luego se les pone una pelota de por medio, si se desarrolla una situación significativa para que todos se lleven a un tipo de aprendizaje, el intercambio de los regalitos, o sea, cosas así como para promover también la educación intercultural. Lo importante también fue que se movilizó a todo el personal de la escuela. Por ejemplo, mi función fue hacer los sándwiches para darle a los niños extranjeros. ¿No? Entonces yo por eso no pude estar ahí arriba porque estaba bien, ¿no? Entonces, yo con un grupo de maestros estábamos preparando otro grupo se dedicaba así y toda la escuela ha participado en ese año. Y lo bonito de esta actividad también ha sido que se ha invitado a las organizaciones aliadas o a las organizaciones indígenas para que acompañen a los niños a esas escuelas. ARIAP acompañado, creo que ARIAP se fue a donde se vienen ustedes. Al agropecuario. La directora estaba encantada, ellos también reportando cosas interesantes. Y bueno, eso no debería ser solo en el marco de la semana de la educación intercultural, debería ser una práctica, ¿no? Porque también es parte de la inclusión. En la semana de la inclusión. Pero lo hemos hecho en ese marco, ahora lo podemos hacer. Ahora, pensando en nuestros estudiantes de superior, ¿cómo vamos a hacer para llevarlos al Horacio? En el Horacio hay un montón de chicos indígenas estudiando sus carreras, que están un poco ahí, también que no les dan su espacio para desenvolverse. Vamos a la universidad, ¿qué hacemos con economía? Un encuentro de estudiantes para que planteen necesidades, mejoren en educación superior. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Pero yo voy a dejar eso superior. Siguiente.
Enfoques del modelo, ya les dije, mantenimiento y desarrollo de las lenguas, promueve que los estudiantes desarrollen sus competencias comunicativas en lengua original y castellano. Eso es parte del sílabo, eso es parte del plan de estudios, no es suficiente, hagan sus talleres extracurriculares y veamos cómo fortalecemos las competencias de nuestros estudiantes. Es intercultural porque busca construir relaciones más equitativas, usos y de valoración de las identidades de los extranjeros. Una sola Resígalo, ¿qué hemos hecho para visibilizar más al pueblo Resígalo, aprovechando que esta chica está 5 años aquí? No me he enterado, si lo han hecho me cuentan, ¿ya? Pero es eso, o sea, dentro de todo aquí la mayor población es Shipibo. Por ejemplo, ahorita los Zacatay, la que me reclaman con sus regidores y todo, que aquí el pedagogo que tiene preferencia en todo Shipibo. Y yo le digo, no creo que haya preferencias, le digo una vez, no, que van a presentar su cargo, entonces yo le digo por eso. Esta es una institución que está formando maestros para el educación bilingüe. En el caso de Ucayali ya hemos cerrado la brecha de educación primaria en Shipibo. Yo no sería de la idea de seguir formando maestros shipibos en primaria, porque no van a ir a trabajar, ya no tienen plazas para que vayan a trabajar en primaria. Estamos sobreformando maestros shipibos en primaria. En educación inicial, como se están creando un poco más de escuelas, hay un margen, hay que seguir formando shipibos iniciales. Pero en Cacatay yo no tengo suficiencia maestra. ¿Ya? No tengo. Y vienen los Cacatay sin querer estudiar y ya no acceden. ¿Por qué? Porque los shipibos han copado las plazas. ¿Por qué? Porque están mejor formados y todo lo demás está excelente. Pero la institución tiene que tener metas por pueblo. Si no, no vamos a cerrar la brecha nunca. Por ejemplo, si viene un chico nao a postular al pedagogo, es un chico nao de un pueblo minoritario, debe tener un plus en el proceso de admisión. ¿Por qué? Porque es un pueblo minoritario, no hay ni un maestro nao, hay un único nomás. Si vienen los marijás, 5 marijás, yo les hago regresar puros, porque ya no hay cupo. Es un tema de gestión y tiene mucho que ver con educación. Este año ya no vamos a hacer nada, pero con la aprobación del modelo de servicio de IP amazónico, sí nosotros como Ucayali vamos a hacer una propuesta a las IFOIs porque necesitamos establecer nuestras metas. No, ahorita yo no les estoy diciendo saquen a los de quinto, segundo, tercero y hagan un aula aparte y ahí hay que no, eso tiene que ser en tiempos distintos. Sí, pero la idea está planteada. Claro, pues ustedes lo pueden hacer, es cuestión de la gestión escolar, pero también tiene que haber una línea comunicacional bien fuerte. Luego no vayan a decir sí, porque aquí está aquí. Así es. No digo aquí en Piligua, aquí en Ucayali, porque son muros, los han llevado allá, entonces no. O sea, eso es lo que se debe El evitar. estigma. Quería decir No, algo. solamente para apuntar, para aclarar nada más. Es que mire, el tema de la suspensión, si se quiere, de postulantes shipibos a primaria. No, yo no diría suspensión. No, solamente quiero Podemos generar la apertura para el shipio con un porcentaje. Justamente para aclarar eso, exactamente, porque a veces hay mala interpretación o mala intención de algunas personas. Ahora, eso se ha hecho el intento, ya se ha explicado a Oraú, por ejemplo, ¿no? Se ha explicado de por qué ese porcentaje nada más de postulantes shipibos. Y entendió, está bien, entendemos, porque se ha explicado grandemente. Pero eso tenemos que hacer poco a poco y explicar a la población para que entienda y no diga, ¿sabe qué? Me está discriminando, me está segregando, me está dejando a lado. Explicar de repente en un proceso seguramente de conocimiento de las autoridades y todo lo demás de la población para que digan, no es que están segregando a los shipibos, sino hay necesidad de sesgar un poquito esto, porcentaje nada más, porque hay muchos docentes que no tienen dónde ir a trabajar. Eso tienen que entender. Claro, y esos otros docentes shipibos que no tienen dónde trabajar en una escuela EIT pueden trabajar en una escuela multilingüe, porque su título sí lo permite. Pero yo estoy hablando desde la línea del cierre de brechas, de lo que necesitamos en nuestras escuelas EIT. ¿Ya? Sí, Y solamente quería decir, está bien esta idea de la brecha, considerando los porcentajes, pero tampoco se puede decir
No, claro. Todos los pueblos podrían acceder, pero con un porcentaje. Si yo tengo 20 pueblos, supongo, yo me imagino, estoy hablando bola, como dicen así, en el mundo Coloquial. coloquial. Por ejemplo, si yo tengo 20 pueblos originarios en Ucayali, considerando dentro el Aguajún, el Catite, por ejemplo, no es de Ucayali, pero puede ser que venga alguien que está cerquita nomás de Junín, ¿no? Y pueda venir. Entonces yo establezco una meta, un porcentaje para los pueblos minoritarios, Caquinde, Isconagua, Nahua, ¿no? Un porcentaje. ¿Cuánto podría ser ese porcentaje? Ya que sea el 30% de mi admisión. Pero si son 30, el 30% ¿cuánto es? 9. Y son 30, 9. Entonces tengo 9 cupos para pueblos minoritarios. Luego yo tengo un 10% para el pueblo chipiro, que es mayoritario, ¿no? Luego tengo otro 10% para los ayánicas, que es mayoritario. Pero si hablamos en brechas, necesitamos más ayánicas ahorita en primaria. Solo para Ucayali, imagínense, para todo el Perú. Entonces, así vamos a tener que ir jugando. Supongamos que en el momento de la postulación, de los 9 que deberían tener nuestros pueblos minoritarios, sobran 3 cupos. Yo tengo que cubrir para llegar a 30. Entonces ahí yo tendría que mirar nuevamente mis pueblos mayoritarios y según su rendimiento acceder a los cupos. Podría ser así, pero esto es algo que tenemos que seguir pensando, dándole vueltas para no herir susceptibilidades, para lograr también hacer entender que estamos queriendo cerrar brechas. O por último, lo que se pueden hacer también son programas especiales de formación docente inicial. Ustedes como escuela también lo pueden hacer. Pero como a las justas logramos coberturar las plazas ahorita de formadores, pensar en más, o sea, es un tema presupuestario. Pero yo, el motivo de mi visita también aquí, que le acepté a César venir a hablar de este tema, es sobre todo que ustedes se movilicen en relación al modelo de servicio. Y cómo el modelo de servicio debe responder a un cierre de brecha, cómo el modelo de servicio responde a la formación docente inicial, el modelo de servicio a la formación docente de servicio, a los materiales educativos, al proceso de nombramiento, al proceso de contratación. Todo está en base al modelo de servicio. ¿Ya? Todos los enfoques del buen vivir, que ustedes ya lo conocen, comprende vivir en comunidad, en hermandad y especialmente en complementariedad. Y esto no quita que abordemos la interculturalidad desde una mirada crítica. ¿Ya? Eso es lo que queremos. Ya no estén hablando de la interculturalidad funcional. Eso ya no. Necesitamos hablar de la interculturalidad crítica. Porque la relación que tenemos entre las culturas no es romántica ni tampoco bonita. Hay conflicto. Y ese conflicto hay que abordarlo. Y sobre ese conflicto hay que proponer alternativas interculturales. ¿Ya? Gestión comunitaria propone la construcción de una visión común y el compromiso de los actores educativos para una gestión participativa y democrática en relación a la comunidad. Los pueblos indígenas tienen planes de vida. Son las aspiraciones que tienen los pueblos indígenas para la educación de sus hijos. ¿Cuántos de esos planes de vida lo incorporamos en el desarrollo de nuestro SILA? ¿Cuántos de esos planes de vida promovemos el conocimiento cuando mandamos a nuestros chicos a las comunidades? Las comunidades tienen estatutos, ¿no? Las comunidades tienen una forma de organización. ¿Cómo nos estamos relacionando con ellos? En la práctica, en la investigación. Con un enfoque territorial que propone una mirada multidimensional del desarrollo humano, social, institucional, ambiental y económico. Solitos no vamos a poder trabajar en educación, también es importante mirar a salud y fertilidad, ¿no? Pero que no todo, porque me acuerdo cuando habíamos hecho la diversificación del currículo, el currículo monolingüe, el currículo bilingüe, a todo le poníamos tal cosita intercultural, tal cosita EIRE, y tal cosita EIRE. No se trata de eso, se trata realmente de responder de manera permanente. Siguiente, ya para ir cerrando, los componentes son el pedagógico, el de gestión, el de soporte. Aquí en el pedagógico ustedes van a ver las estrategias metodológicas por cada una de las formas de atención y por los escenarios lingüísticos. Van a ver los materiales educativos, el desarrollo de las competencias lingüísticas de las lenguas,
es importante que ustedes sepan cuáles son las lenguas que son de fortalecimiento, cuáles son las lenguas que están en revitalización y cuáles son las que están en serio peligro de extinción, ¿ya? Porque eso también influye mucho en el modelo pedagógico y en gestión. Hablamos de la gestión escolar y la participación. Y en el caso del soporte, hay qué tipo de materiales quiero, cómo tengo que informar a los maestros, cómo debe ser la infraestructura, etcétera, etcétera. Todo lo que el acompañamiento pedagógico, cómo debería ser, el monitoreo. Por ejemplo, a los de Atalaya, les digo, todos los especialistas pedagógicos de Atalaya tienen que conocer el modelo de servicio, porque como el 80% de las instituciones son bilingües, ellos van a ver escuelas bilingües. Y llegan a la escuela bilingüe y le dicen al maestro, esto está mal, esto está mal, esto es así, porque lo orientan en función al modelo pedagógico monolingüe de la EBR y no de la EIP. ¿Ya? Entonces, aquí está el componente pedagógico. Ya tenemos que tener en cuenta cuáles son las orientaciones para la planificación curricular en educación inicial, en educación primaria, en la forma de atención de fortalecimiento, revitalización, y luego a un Zoom si es urbano, si es rural. Práctica profesional, desarrollo de lengua originaria, ¿qué otros cursos tienen que se relacionan? Todos los cursos o las áreas que ustedes desarrollan se relacionan con el modelo de servicio. La caracterización sociocultural, la caracterización sociolingüística y psicolingüística, los instrumentos pedagógicos de la planificación anual, las actividades didácticas, todo esto es en el marco de la EIB, formas de atención. Gestión del aprendizaje. ¿Qué estrategias metodológicas voy a desarrollar para revitalización, para fortalecimiento en la zona urbana, en la zona rural? Considera la relación del docente con el estudiante. Ustedes, ¿qué es lo que le están diciendo a sus chicos cuando se van a relacionar con los estudiantes en las instituciones educativas? Y algo bien importante en el tema de la EIP, la convivencia democrática. Colegas, tampoco vamos a tapar el sol con un dedo. Hay demasiados casos de violencia en los escenarios. ¿Ya? Se ha normalizado, venimos de Oreteni, todos masatean. El profesor, como ve que los comuneros también tienen sus esposas o mantienen relaciones con chicas de 11 años, a veces relaciones no consentidas, violentas, el docente cree que también tiene la licencia de poder hacer eso. Ya ven, la organización defiende al maestro y en este caso es un no negociable la defensa de la víctima. Entonces, este tema también tiene que ver cómo se aborda y no está tan claro. Y el modelo de servicio de nosotros sí tendría que establecer cosas más claras para poder trabajar. Lo que ha pasado en Amazonas, ya un profesor, muchos profesores, más de 200 profesores, 280 maestros, se ha levantado la alfombra. Pero si hacemos lo mismo aquí en Loreto, en todas las amazónicas, de repente vamos a encontrar la misma situación. ¿Y qué le pasó, profesora, que tomaron una determinación? Que lo han separado los maestros, les han cesado, ya no pueden trabajar. Realmente debía estar sancionado. Claro, les han cesado. Y ustedes saben que un maestro sancionado, destituido por temas de violencia, no puede trabajar en ningún curso. Y ahí les digo a ustedes, tengan mucho cuidado con las relaciones con las estudiantes. ¿Ya? No es un secreto. Yo he trabajado acá. No me van a engañar. Muchas veces se dan situaciones que se normalizan y estas cosas no pueden pasar. Esta es una clase de formación. ¿Ya? Y yo les pido que ustedes trabajen en el marco de la ley. En ese sentido. ¿Ya? Porque luego hay una serie de situaciones que se generan, a veces por parte de los propios estudiantes, pero no se hacen sentir. En el caso orienta la organización de espacios de aprendizaje de la institución educativa y la comunidad. Cuando hablamos de la EBE, los aprendizajes no solo están en el aula, están en todos los escenarios, fuera también del aula.
el uso de los materiales educativos. Ahora que ustedes van a la práctica pedagógica, sus estudiantes tienen que saber usar esos materiales educativos, porque seguramente ellos vienen y les dicen, maestra, no usan los materiales. Ay, mira, qué pena, no usan. Y ahí quedan. No, no usa el maestro, pero tú tienes que usar. ¿Y sabes cómo vas a usar? Para eso ustedes tienen que saber cuál es la lógica de construcción de material educativo. En Chicliyo, en Ashánica, en todo donde van a ir nuestros chicos a hacer la práctica. Y ayudarles a los chicos a que hagan su programación curricular usando. Ivette es una maestra fortaleza. Tú vas a ser una maestra fortaleza. Y aquí las otras Luis, maestras fortalezas, tienen que valerse de esas fortalezas para que puedan trabajar. Puedo hablar de Dorina como directora, conoce mucho de lo que es la EBR. Ayúdense, aquí va a haber un diálogo de saberes para que puedan llegar de mejor manera a los estudiantes. Y en cuanto a la evaluación de los aprendizajes, la evaluación es formativa, lo que decía Marruco. No es que yo le doy un solo tiempo al estudiante para que pueda aprender, para que pueda cerrar. Si no logro en esos tiempos, le tengo que dar más tiempo. ¿Se acuerdan que en el tiempo de la pandemia hemos cerrado residencia aquí al siguiente año, de julio, del chico que ha iniciado su primer año en 2024, ha cerrado en julio de 2025? Entonces, esos aspectos también ustedes tienen que tener en cuenta. Hay que traer a gente experta en evaluación formativa que venga y trabaje con ustedes en el marco de lo que se plantea el plan curricular. Entonces, y lo que les decía, ¿no? La propuesta pedagógica está centrada de manera transversal en todo lo que es tratamiento de lenguas, en todo lo que es, diálogo de saberes, ¿no? Centrado en todos estos aspectos que ustedes tienen que ver. El componente pedagógico tiene tres aspectos importantes: la planificación curricular, la gestión del aprendizaje y la evaluación. Siguiente. El componente de gestión tiene que ver con la organización de la institución educativa, si es una escuela unidocente, si es una escuela bidocente, si es una escuela multigrado, si es una escuela polidocente, y de los cuatro tipos hay. Entonces eso hay que ver, ¿no? En el tema de la EIB, garantizar el funcionamiento de la EIB contemplando la planificación de las instituciones, el monitoreo y evaluación del servicio educativo, el director de la institución educativa tiene que ir a hacer liderazgo pedagógico con sus maestros. Eso es lo que queremos en EIB. Y para que eso el director tiene que conocer a los estudiantes. El acompañamiento pedagógico, si es en EIB, tenemos que responder en función al modelo pedagógico. Lo que dice el profesor Carlos Palma, ¿qué está haciendo la UNAP? ¿Está yendo a mirar el modelo de servicio EIB? Espero que sí. ¿Ya? Y si no, hay que ser vigilantes. Gestión de la convivencia escolar desde estas miradas interculturales para el conocimiento y el compromiso del pueblo, las relaciones intersectoriales, los aliados. Y el componente de soporte tiene que ver con el fortalecimiento de capacidades que se hace a los maestros en el modelo de servicio EIB, tanto la formación inicial como la formación de servicio, la elaboración, producción, adquisición, distribución de recursos educativos y tecnológicos. Mira, ahorita estamos entregando, por ejemplo, material, cuadernos de trabajo, textos a los chicos, ¿no? Bibliotecas. Pero fuera de eso, ahora le estamos entregando kits de robótica. San Francisco ya tiene sus kits de robótica, Benángel, y ahora, porque son indígenas, no deben tener kits de robótica. No, es su derecho, pero ¿cómo ahora desarrollamos esas estrategias metodológicas? Ayer se han ido a hacer la filmación en San Francisco del uso de los kits de robótica y los niños se les ve como entusiastas, van armando, van viendo, van planteando sus programaciones para que ande su robot ahí y cumpla con las consignas. Y me decía el profesor encargado que falta todavía fortalecer las capacidades de los maestros para el uso de los kits, y no solo para el uso de los kits de robótica, sino también para todo. Entonces, ahí hay un desafío grande, porque ustedes que están formando a los maestros tienen que estar tal igual que preparados que el maestro debe ver qué hace el día. ¿Ya? Y ahí está un poquito el vacío, la adecuación de la infraestructura. Siguiente, aquí te bajaba,
¿Cuáles son las condiciones básicas para implementar esto? Lo que yo siempre pregunto cuando vengo el bilingüe, y ahora ustedes también nos van a decir eso, los estudiantes, para que tengamos una educación intercultural bilingüe de calidad, necesitamos maestros formados en EIB y ustedes tienen un rol importante. Pero no es solamente formado en EIB, sino que tenga las competencias lingüísticas. Y ahora ustedes revisen cómo están egresando sus chicos. De repente saben del modelo profesional lingüístico que están siendo tan buenos. Las dos cosas tienen que ser para garantizar el ingreso. Un currículo y una propuesta pedagógica EIB para cada forma de atención. Ahorita ya hemos visto, así de manera general, cuáles son las características de fortalecimiento, de revitalización. Ahora lo que falta ver es las estrategias pedagógicas. ¿Cómo? Eso puede ser otro día, pero también es un proceso de producción. Y materiales educativos en lengua originaria para revitalizar, para fortalecer. Y bueno, ahora sí, con esto acabamos de servicio. Una cosita simple, pero que hace 1000 cosas para garantizar el tema de la calidad de identidad en nuestro sistema. ¿Ya? Solamente para terminar esta parte. En la parte de gestión, la formación del docente, la clase docente, también tiene que responder en gran medida a la realidad, pues porque muchos de los maestros son, sobre todo el estado del bilingüe, van de directores. Entonces, ¿cuántos de nosotros en nuestras materias, les enseñamos, por ejemplo, trabajo de dirección y algo que tiene un manejo de gestión, mantenimiento de los proyectos, cómo administrar ese presupuesto? Estos aspectos que deben ser incorporados, si es que hay alguna materia sobre gestión, sobre los recursos, tiene que ser para partir de un profesor que tenga la experiencia en ese. Y algo que quiero comentar ahí, muchos directos. Mira, no tenemos suficientes maestros que reúnan la característica 1, formado en EIB con competencias lingüísticas, le mandamos a ser director, no le enseñamos cómo debe ser su revisión, o también hay otros temas ahí y terminamos sancionándolos, ¿ya? Y los expulsamos nuevamente y otra vez en la empresa. Entonces la idea es que los que van egresando vayan sabiendo cómo es que se da, por eso el componente de gestión es muy importante, no solamente la organización de la escuela, sino los procesos que hay que ver en la escuela, compromisos de gestión escolar que sí o sí debemos cumplir, el rendimiento, el proceso de rendición de cuentas de la planta de mantenimiento, el CIADIE, que nadie tampoco nos enseña, el desarrollo o temas relacionados a recursos propios. Entonces hay varias cosas que no te dice el modelo ni el plan de estudios, pero que sí sabemos que debemos incorporar para nuestros chicos. De repente pensar para los que están egresando, si ya hemos abordado esto, hacer una especie de taller, seminario para que se vayan. Sí, Enriquito. Hablando del tema de derechos, por ejemplo, hemos visto solamente el nivel primario, pero ¿cómo está el nivel secundario en cuanto a atención a EIB? Por ejemplo, hace cuántos años ya esta Casa Superior de Estudios, ahora llamada escuela, ha sacado la última promoción en comunicación en matemáticas. Y toda vez que los profesores que han estudiado acá no se han nombrado en la EIB, se han nombrado en la escuela Montrín. Y hay muchos casos que se puede. Entonces, aquí hay un trabajo articulado entre el gobierno regional, que es nuestro papá de la región, ¿no? Que a través de la dirección regional plantea nuevas especialidades, me parece, y así vamos a tener de repente que los hermanos chiquillos no deben solamente a ser profesores de primaria, ¿no? Porque también así de esta manera vamos a tener conflictos de repente de que se están disciplinando. En ese sentido, considero que hay una tarea también que usted como dirección regional, como DREO, como gobierno regional, plantear nuevas especialidades en la escuela, ¿no? Sería importante eso. Claro, pero acá hay un tema. El gobierno regional no va a establecer mi carrera, vamos a determinar el trabajo que ustedes tienen que hacer. Lo otro, para que aquí funcione una carrera, tiene que, antes de que funcione la carrera, tenemos que licenciar la carrera. ¿Ya? Y para licenciar la carrera, nosotros necesitamos maestros, aulas, currículos, ¿ya? Presupuesto. Ahorita les cuento, estoy molesta, pues yo molestísima, cuando me siguen grabando
no importa esa parte, no sabe. Yo había indicado que no haya proceso de admisión este año, no porque no quiero cerrar la brecha, yo quiero cerrar, pero como gestora tengo que ser responsable. Aquí en mi libro tengo 5 maestros, yo pago por orden de servicio, y yo no tengo plata para pagar eso. Lo dije en marzo de este año, no va a haber ingreso, no me han hecho caso. Y haya habido ingreso. Yo no sé de dónde vamos a pagar, no haremos para entonces, la gestión regional tiene que ver con condiciones. Y eso no tiene nada que ver si yo soy anti-IP o soy pro-IP. Yo soy pro-IP. Pero ahorita estamos metidos en el Río Grande, no tenemos. Estoy gestionando de diversas maneras que a él. No podemos tomar decisiones a veces de espaldas a las condiciones que tenemos. Tiene que ver con eso. ¿Ya? Pero como yo soy la Mujer Maravilla, ya hemos conseguido el financiamiento para un mes. Y ahora vamos a buscar para 3 meses más. ¿Ya? Y claro, no sabía, pero me metí en un tremendo problema. No debe ser así. ¿Ya? Pero no es el tema solo del bilingüe, también es el horario. O sea, no son solo 5 maestros, son 8. Entonces, eso significa más de 90.000 soles. No tenemos acción central, no hay educación. Pero estas plazas se han gestionado para que el próximo año ya sean plazas solitarias. Y espero que realmente lo podamos en este camino. Bueno, colegas, ha sido un gusto poder compartir con ustedes, comentarios desde el profesor Elis Sánchez, me ha estado escuchando, mirando seriamente, no sé si se puede desacuerdo conmigo, pero comentarios también que mi primer acercamiento con la idea ha sido el maestro Elis Sánchez ha sido mi guía, me acuerdo que me fui a la comunidad de Calle con él y le pregunté, maestra, ¿cuánto tiempo vamos a llevar? Cerca de mi y yo ni siquiera había llevado nada para comer en el transporte porque me habían dicho 2 horas, 3 horas, en tal era más de 6 horas y él me ha tenido que invitar su comida. Él me daba mi agua para bañarme, entonces ha sido un aprendizaje de es la única forma de poder entender y comprender lo que nuestros pueblos necesitan es vivir y convivir, ¿no es cierto? Y entender y ser también empáticos, ¿no? Porque si hablamos de derechos, el derecho es para todos. Pero yo les digo, chicos, ustedes que son los formadores, ustedes tienen un rol y una responsabilidad bien grande, ¿ya? No es así de simplecito nomás, ya somos licenciados, ya somos escuela, bravo, ya estoy en el pedagogo bilingüe, pero ¿qué estoy haciendo como formador en relación a mayores? ¿Ya? Entonces, ahora ya se quedan con César. Necesitamos desarrollar un diagnóstico de necesidades formativas en relación al modelo de servicio, de tal forma que este proceso continuo de fortalecimiento de capacidades que ustedes tengan mejore su práctica pedagógica con los estudiantes y así nuestros estudiantes estén mejor. ¿Chicos? Sí, me tengo que ir. Gracias. Directora, y disculparme por los espacios conflictivos que se puse, pero esa es necesidad. Pero lo vamos a corregir, lo vamos a corregir. Y sin embargo, esta actividad estaba programada con mucho tiempo de anticipación, decíamos, quiero trabajar en modelo de servicio. Creo que ha caído encajando muy bien en esta etapa de planificación que tenemos ahora, estamos dando duro. Hasta ahora no nos encontramos. Y esta tarea tenemos que hacer entre todos. Entre todos. No solamente yo. Porque varios veces me dicen, no, él es el pensamiento que es. Pero no se dan cuenta que cada vez nuestras culturas, yo digo nuestras culturas porque esa etapa continua, ayer estamos conversando con el hermano Juárez y Abajún, igualmente se va la lengua y más todavía las culturas, nuestros consejos, nuestra manera de vivir,
nuestra forma de pensar, ¿no? Nuestras relaciones de parentesco, nuestra admiración y nuestras relaciones con los seres de la naturaleza. ¿Sí? En ese sentido, señor director, estoy feliz que ya se les ha dado la forma o la manera como se quiere implementar una idea. Al margen de que también estamos trabajando, como dice la directora, la misma tarea, implementado desde Galería, desde el río Pisco, desde Luar, a través de. Entonces, eso es lo que voy a compartir. Y yo digo que esta no es mi tarea, no es tarea solamente de los docentes del pedagógico de la universidad, de toda la gente que entiende esta dimensión. Hay gringos que quieren ser shipiros, ¿no? Hay mucha gente foránea, gente que no está en la comunidad, pero siente desde muy lejos. Y vienen desde muy distantes. Anoche estaba conversando con uno de Colombia que estudiaba en la Universidad de Michigan, ahora tiene un proyecto en Pensilvania, y está feliz porque ha llegado a Cañería, que fue fortaleza para sistematizar todo ese doctorado. Entonces, en ese sentido, le doy muchas gracias por esta invitación para compartir lo que nosotros sinceramente sentimos y miramos el aspecto técnico, pedagógico, cómo va a responder y cómo debe responder esta parte. Yo esta mañana estaba conversando con un pastor misionero chipino. Ya no piensan tanto como nos empezaron a evangelizar en la década de 60. También miran cuál es la vida práctica entre las culturas que hay que hacer para vivir bien, respetando al prójimo. Y no simplemente como un discurso para convencer a la arte, mira, si usted no te convence, no vas al cielo. En ese sentido, no. Ya se mira ese nivel también de quién sigue, quién la realidad les provee. Los animales que son prohibidos en el mundo adventista, por ejemplo, que habla la adventista acá y no come chancho. Entonces, todo eso se veía. Y me contaba él, ¿no? Lo que nosotros miramos es, aquí va uno, ¿no? Lo que nosotros miramos es, ¿no? Usted ha hecho chakra, le dice, ¿sí? No, ¿qué hacemos? En la etapa de chunteo, ¿no? En la etapa de juntar, los palos que no se quemaron bien, ¿no? Se juntan, se mete fuego, y no solamente porque está seco, métele ahí también los frescos, también va a quemarse, igualmente va a cumplir la misma función de terminar ese espacio de terminar todo ese palo, porque necesitamos más espacio para entrar. Así hay que hacer ahí. Entonces, en ese sentido, yo no sé, pero ¿cuánto tiempo es menos? Yo sé puntual. Entonces, yo empiezo diciendo que de todo eso se ha conversado esta mañana, ¿no? Primero hay que creer, desde el portero hasta el director. Igual en la unidad, estuve comentando el día de ayer, está en la misma dimensión, cada uno con menos. Hay 3 grupos ahí que batallan por otras cosas que no tienen que ver con la propuesta de los servicios educativos. Pero aquí vamos a celebrar, aquí vamos a echar raíz. Yo pienso que un poco más de 5 años, en ese proceso que va a implementar también el proyecto educativo regional, vamos a empezar a mirar qué va a suceder. Ya, miren. Y para eso acá tenemos profesores trabajando con el director Abamón,
en mi institución, la Asociación Raíces Indígenas Amazónicas Peruanas, hay también jóvenes mestizos. Lo que me doy cuenta, en menos de 9 meses hay un joven que ya no quiere ser mestizo. ¿Ah? Cuando hay reunión, él también se presenta, nadie le pregunta, pero dice, yo soy señor de Cocama Cocamilla. ¿Qué he visto? Entonces, después de creer lo que tenemos que hacer en la EIB, tenemos que estar totalmente convencidos de que lo puede hacer para lograr los propósitos que estamos haciendo. Y finalmente, comprometerse entre todos. Así lo estamos mirando. Miren, ¿qué nos hace fuerte a nosotros? ¿Qué nos hace como seres humanos? La vez pasada, cuando estuvieron algunos investigadores de Estados Unidos, tuve 30 minutos más, simplemente hablé de una cosa superficial. Y así tenemos todos los 44 pueblos amazónicos, nuestra forma distinta de pensar, nuestra forma distinta de sentir. Por ejemplo, ayer decía, oye, en tu mundo, ¿por qué los hombres tejen? Porque el pueblo chiquito de tejen es mujer. Con ese ejemplo nomás vemos que diferentes pueblos tenemos distintas formas de vivir la cosa. Por ejemplo, ¿quién me ha dicho a mí que aquí en el interior de las costas de los lagos hay chiquillos invisibles? Básicamente los biólogos y los antropólogos, pero para nosotros ni siquiera pensamos, ¿no? Es así. ¿Ah? ¿Quién me ha dicho aquí que en el mundo amarillo, ¿no? Después de morir, seguimos viviendo? También pensamos en la reencarnación. ¿Y por qué tú dices eso? Me dice a mí. ¿Y me dicen eso? ¿Pero por qué? Porque mis abuelos fueron, ¿no? Han tenido muchos conocimientos y ya no viven. Y en nuestra concepción los reencarnamos. Yo soy el abuelo que murió y yo soy mío. Y yo estoy feliz al cumplir esta duro trabajo todavía. Yo repito, estoy desde la década del 80, ¿no? Mirando, se ha visto desde que estuvimos acá, ¿no? Sobre el tiempo, ¿no? Tratando de que esta política de EIB que empieza a implementarse, ¿no? Con una buena mirada, ahora estamos con la señora Delgado. Hay mucha gente que ha aceptado y finalmente se ha prosperado la conmemoración de la política de EIB como una política de Estado. Para mí todo es poco tiempo. Y ahora nosotros también hemos planteado de que para conocer, para hacer el diálogo de saberes, yo tengo que conocer a la Bajún, al joven que viene acá. Como había una nava, ay, no sé si no existía, somos los 16, no sé cuántos pueblos somos, pero ¿cuánto de investigación tenemos que hacer? Ahora, yo estoy feliz porque se ha aprobado un proyecto, ¿no? César lo conoce. Tratamos de que esa investigación que nosotros planteamos desde nuestra mirada, desde nuestra conclusión, que se haga una investigación de que por qué los resultados hasta el año 2025 los niños están así. Ahí están. ¿Qué hacemos con esos jóvenes indígenas que en el proceso de su formación hasta el segundo tercer ciclo aguantan y luego se retiran? Yo ahí tenía una alumna en la que no hay clase, me dice, pero
primer clase en la prepa. Y él habla el castellano, ¿no? Supuestamente habla el castellano, ¿no? Resulta que cuando yo averigüé, él no entendía en el curso de TEC y de la PRE lo que explicaba el profesor. Yo sigo pensando, profesores y maestros, no podemos esconder el nivel de aprendizaje en los jóvenes. Y la propuesta de eso estamos mirando, ¿qué hacemos? ¿Cómo recuperamos? Muchos recuperan por esta situación. Es muy baja la calidad de esa. Entonces, lo que puse en la pizarra es para que veamos cómo el Shipibo, cómo el Abamú, cómo la Shanita, el One Piece, está en su cerebro y en su espíritu, en su alma, cómo es el contenido como ser humano. Seguimos pensando que allá en Puerto Belén, con Humancayo, el doctor Eloy allá en Panchabaya, hay shipibos invisibles. Cuando llegas a la quebrada donde cae, cuando tú sales, donde sale el humo, tú te pones allí, sientes como si alguien te está tocando el hombro. Entonces nosotros pensamos y nosotros creemos, nosotros estamos bien seguros que todo lo que nosotros tenemos como saberes, todos los conocimientos, están aquí en este mundo. Lamentable cada vez los grandes proyectos productivos van de los shipibos, estamos yéndonos a England, sobre todo estamos aquí, estamos en Arequipa, otros están fuera del país trabajando en fábricas. Pero yo vuelvo a preguntar a mis paisanos, pero usted, ¿cómo plantea? ¿Cómo quieres que le eduquen a tu hijo? ¿No? Algunos tienen respuesta, algunos no. Algunos están dejando de decir que ya no soy shipia, o sea, declara, afirma. No quiere ser eso. ¿Pero quién le va a prohibir a él? Pero la gran mayoría, hasta el día de hoy, en los diagnósticos que yo hago, me dicen, no, hay que seguir. Antes de estar un día como presidente del Consejo Shipibo, bueno, aquí mire, si ya no quiere resistir, entonces hagamos que nos vean en vitrina, ¿no? Pues en exposiciones, en serio, en tinajas. Pero empecemos a escribir, para que esa historia quede, ¿no? Libros en enciclopedias. O sea que mirándolo así, tenemos un montón de trabajo que hacer. Simplemente en esto de último año hemos aprobado un librito ahí que tengo para el primer y segundo grado. Eso es lo que el anterior nos permite monitorear nosotros mismos. Nosotros como institución, como allá, sabemos exactamente todo ese proceso, su responsabilidad de creo, pero son años. ¿Qué ha prosperado? Entonces, con ese pensamiento que nosotros tenemos, nosotros proponemos ahora a ellos, ya casi no nos quejamos. A la UNICEF, a la UNESCO, esto tiene que hacer, nos están escuchando, afortunadamente. Estamos en ese diálogo, uno a uno. Yo creo que en ese sentido, en la práctica, sí se desarrolla el aspecto de la integralidad. Y de acuerdo, esa es una mirada así, simplemente como para tener una cosa que le dé fortaleza para estar claro y no solamente pensar en el proceso pedagógico que nosotros tenemos que trabajar para formar a nuestros jóvenes. Lo que yo veo es, me disculpa César, lo que yo estoy diciendo es, desde mi mirada, en tantos años que estudié, y sigo mirando. Para ver una investigación, ¿quién centramos? Mira,
aquí habla dos cosas. Aquí decimos dos cosas. El proceso pedagógico, ahorita estamos todos en esa dura tarea. Con ese librito, el día de ayer me fui, está en página 47, pero esos maestros, afortunadamente, son egresados del pedagógico en el trabajo. Los niñitos de primer grado, hasta el día de ayer, están viviendo en la cuarta mitad de pues, y eso me da mucha motivación también a mí, pero por otro lado, tenemos la responsabilidad de conocer a cada pueblo. Es bien difícil, muy difícil. Aquí, tanto en la universidad ni en el pedagogio, los jóvenes, por ejemplo, en el tema de lengua, ayer estaba conversando con un profesor, un doctor, que le va a tocar dictar el curso lengua 5 y lengua 6. ¿Usted qué vas a enseñar si no habla de lengua ordinaria? Sí, Nuestros jóvenes llegan aquí a los institutos, a los centros de educación superior, con muy prácticos, manejo de su lengua, es mucho más fuerte su cultura. En los 4 años más ya se desaparece y ya se creen mestizos, y su actitud es diferente. Entonces yo les digo que eso no queremos. Nosotros queremos que las dos cosas, mira, todos los contenidos convencionales, absolutamente de acuerdo. De matemática, de lo que sea. Pero también queremos que se trate de manera seria, ¿no? Que nos reapropiemos de nuestra lengua, no solamente para hablar, sino para escribir, para leer, para comprender, ¿no? Y para hacer los análisis científicos. Pero yo también hablo como si fuera un sueño, algo tópico, pero habría que empezar. Bueno, felizmente hay varios docentes acá, veamos de qué manera podemos también empezar este tipo de nivel de información, incluso dividido, estimado. Sí, eso es lo que yo quería compartir, ¿no? Hay muchas cosas valiosas con la cultura que tenemos que recoger y sinceramente, simplemente cómo hacemos, hay que hacer investigación, hay que investigar, hay que averiguar. Sí. Usted decía, profesor, por ejemplo, de que la cultura, en este caso, viva, incluso en situaciones como el ejemplo que mostraba usted, de que estabas en un lugar y veías como un humo, pero sentías como que alguien se está, hay un cuerpo ahí, pero usted no podía verlo. Eso significa que la dimensión del hombre ya llegó a hacer que, cómo hacer lo físico, lo visible se ha convertido en invisible, donde ya prácticamente la ley de la física, la metafísica. Porque en ese sentido, mi pregunta es un poco de repente, ¿se sigue manteniendo esa dimensión de poder? Porque el poder de la mente, nosotros entendemos a través de la ciencia de que es el centro de la vida, es el sistema nervioso, y la mente en ese sentido, el cerebro, a través de nuestras neuronas desarrollan aprendizaje. Para eso es importante la emoción. Científicamente sabemos si una persona está triste, está como está estresada, está con dificultades, emocionalmente no está en condiciones como para asimilar en este caso quizás un aprendizaje.
Pero sin embargo usted hablaba, por ejemplo, ya de en ciertos niveles el hombre puede... explícanos un poco de repente. Para nosotros, actualmente, ahorita, yo le doy dos dimensiones de sabios. Ya. La persona que conoces, pero sobre la cultura, no la universidad, que hay en el país, sino en nuestro contexto cultural. Mucha gente ha creído que yo soy chamán. Sí, No ya puedes vos. preparar nada más, no. Hay tres niveles. Uno es Onaya. Onaya. Y el otro es Yuba. Y el otro es Moraya. Son tres. Hasta Guillermo Varela, lo que anda por todo el mundo, acepta que él alcanza el nivel de Onam. Onam es la sabiduría. El sufijo es una marca, es un sufijo que tiene Posesión. El yubur, ¿no? ¿Cómo llegamos a alcanzar nuestras relaciones de manera personal con todos los seres espirituales? ¿Cómo? Como están en la universidad 10, 11, 18 años, ¿no? Está en la carpeta con la tecnología ahora, más todavía se da menos tiempo, ¿no? Nosotros también pedimos a la planta, nosotros decimos hay que quietar, hay que ayunar, ¿no? El máximo tiempo son 18 años para convertirse en raya. ¿Alguien lo puede hacer ahorita? Es un proceso. Entonces, esta persona, por ejemplo, se transformaba en fieras, hacía su desaparición cuerpo y alma. Ni conocemos cuál plantas por lo que se bañaba. Alguien me dijo que esa quebrada del Tuxo lo vi, pero no estoy seguro. Así quiso ser el gringo, el Joshua, ahí en el obvio, bañándose con planta volador y le encontraron en la mañana metido en la doctora, en el lago de y a las 3 de la tarde empezó a tener fiebre y aquí tuvieron que traerle en Angeleta. Y había una clínica, nada que ver con la fiebre. Llevaron a Lima, tampoco. Se llevaron a Estados Unidos, ahí murió. Y varios médicos que han hecho eso. El doctor Ulises, por ejemplo, igual lo ha hecho. Entonces, el humor es la persona que se compromete. Bueno, Señor, yo quiero alcanzar, quiero optar toda la sabiduría. Ese camino, ese proceso duro, ese riesgo de dieta, cruza, rompe ese compromiso y se apropia el espíritu malo en él. No es porque él sea malo, sino el espíritu malo se apropia de él y hace cosas malas. Los incas construyeron las grandes fortalezas de piedra, pero en forma tallada. Entonces la pregunta es interrogante, ¿qué herramienta utilizaban cortadoras, sierra, ¿no? Y conectados con otras culturas como Egipto, por ejemplo? Pero sí en la sierra se ha visto de cómo lo que acá en la selva, por ejemplo, el pájaro carpintero a la madera, al palo más duro, lo perfora y hace hueso. Pero allá en la sierra ya se había otro que perfora no árbol, sino roca. Y lo que tanta fuerza tiene que para perforar, también dicen que fuera talada. Pero sí le han visto que ese ave no sabe qué pájaro, pero llevaba siempre una hoja verde. Ponía en la roca y supuestamente esa hoja que tenía aquí contenido, entonces, se supone que tenía una propiedad de disolver lo que es lo concreto, lo duro, lo hacía más
flexible y de esa manera podía mejorar. O sea, esa es la única explicación lógica, pero más no hay un conocimiento real, no solamente queda en el enigma, ¿no? De lo que sirve el hombre en la antigüedad, la edad, los grandes que han construido, por ejemplo, esas grandes fortalezas egipcios. Supuestamente se habla de que probablemente hayan sido, habido intervención de extraterrestres, de hombres de otros, ¿no? De fuerzas, ¿no? Entonces, esa es la interrogante frente a la dimensión que conocemos de repente nosotros de una forma escolar, tan solamente lo convencional, más no la esencia de las cosas, ¿no? Sí. Bueno, lo que nosotros planteamos también es que nuestros jóvenes conozcan de algún modo algunos aspectos más importantes. Acá me hace una Amishuete en Caidía. Amishuete es una fiesta tradicional, autónoma, es un evento social más grande. Y todo el mundo me preguntaba, ¿es tu pueblo? ¿Por qué no te vas? ¿No? ¿Te has ido? ¿Has estado ahí? Pero no he visto, no te viste la película. Así como está haciendo el rico, uno está mirando de varios países. Es algo tradicional. Porque yo sé cuál es el objetivo. Porque conmigo conversó la organizadora. Estoy haciendo esta actividad para implementar más mi tesis para el doctorado. Entonces, César creo que es una tarea enorme, muy grande. Vamos a estar mirando también para intervenir en el futuro, no solamente como persona, hay que seguir. Entonces, nosotros mismos también a veces no vemos las cosas reales hoy en día. ¿Cómo? Nuestros hijos ya no están hablando del chiquillo. Pero por un lado vemos que eso no es malo. Por eso hay trabajo en la AIB. Y ahí están invitados todos. Lo que no dejamos es de resistir. De verdad que hay que, a mucha gente hay que descolonizar. Que entre lo que está contando el profesor como un insumo para el entendimiento. Bueno, y ahora, mira, he dicho un poco cómo estamos. ¿Ya? Hay un texto enorme de 66 páginas, lo que está sistematizado eso. Vamos a manejar cuidadosamente, porque hay personas que también les gusta investigar. Nosotros hemos dicho que hay muchas cosas que no se deben mencionar y no se van a mencionar. De repente algunos de nuestros nietos abrirán toda la puerta para que se conozcan totalmente. Ahí me estaba contando con una señora durante la guerra de Tola Shenka contra el MRTA, que han utilizado para dormir. Eso tú sabes. Y por otro lado, mira, lo que quiero compartir también es para nosotros desde nuestra mirada, tomando todos estos conocimientos que tenemos aquí en todos los pueblos, cómo nosotros miramos el tema, el modelo de educación intercultural bilingüe. Entonces, hay un pequeño escrito ahí. Hay varios, como que no, ya me olvidé el nombre. ¿Calla? Bueno, esta es una, después de la revelación, en todo este campo conocemos. En la lengua, nuestra lengua y la L2 ahorita. Pero ahora estamos insistiendo también que nuestros hijos van a tener que aprender el japonés. Va a venir el tren de Champey, pasa por Tarapoto y va a pasar por acá. Y ahí van a viajar muchísimos de nuestros niños. Por acá, van a pedir trabajo. Pero no van a tener que dejar su lengua, su cultura. No en la agricultura, un montón de conocimientos, en la caza, en la pesca.
Está saliendo un montón de ingenieros agrónomos. Algunos no saben, no de maíz. En el arte. Ahí veo el país, nuestros paisajistas están mirando en grandes posiciones mundiales. Un montón de historia. Y yo me he dado cuenta que en el área todas las historias del Señor que está haciendo de manera como película. Hasta ahí estamos llegando. Ese tipo de materiales también hay que producir con el tiempo. ¿No? Al Señor le quiere llevar a Alemania. No. Quédate. Un trabajo de ese tipo. Ha trabajado con publicistas, ha trabajado con grandes instituciones para hacer ese tipo de material. De matemática. En la medicina, en la astronomía, en la física y en la cognición. La parte de la espiritualidad. Hace 3 días que yo le conocí a las cristianas, al católico de Macaya. Hablan muy bien, me dan un folleto y me dicen, ¿me puede ayudar a traducir? Pero si usted habla, no, quiero que ustedes salgan. Entonces ella me dice que no, yo no soy religiosa. Entonces, ¿qué cosa eres? Y esta es la parte fundamental también para nosotros, el aspecto de la espiritualidad. Yo sigo manejando la hipótesis de Willy Rodríguez, que está en el ministerio. Willy Rodríguez. Ella ha hecho una tesis, ya sabe de Estado, y ha comparado. Y piensa igual que yo. O sea, nosotros pensamos que el mal está aquí. El mal, pero el espíritu bueno también está aquí. Pero hay varios, y yo sinceramente les digo que no creen nada de eso. No creen nada. Yo me muero y ya está, y se acabó la vida ahí. Pero el gran mayoría casi la totalidad. Después de morir, no vamos a seguir viviendo. Y hemos comprobado ya hasta ahora que si tú estás alegre, ¿no? Estás con el espíritu bueno, tú quieres hacer cosas buenas. El grupo también. Muchas veces nosotros tenemos ese deseo de contagiarles con ese espíritu que tenemos. Y creemos también que cuando nos entiende el espíritu malo y entra en el cuerpo, hay actos muy malos. Pero no es lo que hacemos una relación entre el cristianismo y la comunión, ¿no? Entonces, en ese aspecto de la E y B, César y todos los que estamos aquí, nosotros miramos 2 cosas fundamentales para nuestros hijos y para nuestros jóvenes. Estamos totalmente de acuerdo, como dije, con todos los contenidos, temas convencionales que aprenden todos. Como Manuel, que estuve en Harvard, en el también. Tiene todo. Pero conmigo, puro. Llega al aeropuerto, encuentra a alguien, ¿no? Empieza a hablar en ruso. O sea, felicito. Ese aspecto de la pedagogía, sí, estamos totalmente de acuerdo. Vamos a ayudar, que aprendan a leer, que aprendan a escribir, que comprendan, ¿no? Que hagan sus análisis de lengua y que aprendan también inglés, otros idiomas, pero sin dejarnos sumir. Eso es de nuestro lo que tenemos que implementar más, creo que yo me he dado cuenta de lo que ha pasado con el sur, mira, la categoría de la manejar, sinceramente. Yo tengo una respuesta. Y eso es uno. Eso es uno. Sí, sin dejar que aprendan. sin dejar lo nuestro, sin dejar, ¿no? Igualmente, leamos en Shipiro, leamos en INE, leamos en
nos dimos cuenta también es que no creíamos a los investigadores antes que en tu lengua vas a aprender más rápido. Es efectivamente así. Entonces cuando aprendemos, lo de la segunda lengua es más fácil, porque a veces vienen los mismos sonidos fonéticos. Cuando le pones el del ruso, como tiene el sonido sha, para él no es difícil. Es un fin difícil de entender. Es bien el sha, es fácil para la cha. Y los demás son. Ese es una línea en el aspecto pedagógico. Pero lo que todavía no estamos tocando es el aspecto cultural. Porque ese modelo de servicio no solamente ve el aspecto lingüístico, sino también cultural. Hasta a nosotros nos falta, pero lamentablemente nuestros sabios, nuestros ancestros, nuestros abuelos casi ya no existen. Ya no hay a quién consultar. Lamentablemente no nos hemos puesto a escribir sobre esos temas. Porque nos damos cuenta y ya toda historia al final hay un consejo. No seas así. Por eso el tigre se quedó así. Si tú quieres ser como tigre, no. Y hoy en día los jóvenes que están haciendo el trabajo de manera relevante, así hacen sus alumnos. Usted ya está pagando, pero vea acá en su acuerdo de convivencia. No hay que pagarse. ¿Qué nos va a suceder cuando somos no cumplimos? Boa. ¿Quieres volver boa? No. Funciona. Y hay otro profesor relación. Y otro que no, a él saltan de sus sillas, se pisan, hasta pueden tocar al profesor, no pasa nada. O sea, no manejo. Entonces, César y todos los demás, nos falta conocer esa parte de la cultura. Yo me acuerdo de una hija que tenía, tú lo subías. Ella quería cantar en chiquita, hacía todo eso. No, más. Que murió, soy de San Marcos, pero mentalmente era para que tú lo fueras, pero bueno. Entonces, nos falta eso. Hace pocos días, yo a mi hijo, que tiene 20 años, no le encontraron nada durante 2 años y medio. Pero empleados, ¿no? Hasta que llegué, cuando llegamos hace 2 meses atrás, con los médicos cubanos, a ver, ustedes cubanos que son buenos médicos, que no tengo allá. Nada, tienen que llevar a uno, no sé qué, pero igual te va a decir, pero ya hay cariño, vamos viendo. Saca, no hay nada. ¿Qué cosa hace? No hay que buscar a otro por y lo llevé a otro. Apliqué el conocimiento. Todo eso es el espíritu, parte de la espiritualidad. Se han detectado bichos en el pulmón. Por los años. Va a reaccionar después de 3 días. Y ahora respira mejor. ¿Con la ayahuasca? No es ayahuasca. No, yo de otra manera. Pero sí como ayahuasca. Yo llevo el nombre de Patán, mi respiratorio. Así que no, bueno. Ellos cuando era, mi mamá estaba embarazada, pedían que le ponga ese nombre para que yo sea así. Y el primo de mi abuelo, ¿no? Le sacó un gelbón en su espalda. Hasta el día que murió, nunca más tuvo dolor de espalda. Que nunca le podía detectar hasta en el tiempo de los niños. Pero como dice usted, profesor, todo es una imaginación, o sea, ese poder, esa energía que uno tiene para aceptar eso y ese tipo de vida. Tener fe. Entonces, ese lado de la cultura
profesores, no puedo esconder, hasta a mí mismo también me pasa muchos años. ¿El hombre es ser natural o sobrenatural? ¿Cuál? El hombre. ¿El hombre? Sí. ¿Sobrenatural? ¿Será Para nosotros, el hombre es verdadero gente, nada más. Verdadero gente. De ahí viene de los hermanos de Dios, que es único. Nosotros decimos único, ¿no? los Nosotros únicos decimos que son verdaderos? nosotros somos únicos. El hombre peculiar de la gente. El otro no es único. Es Bueno. extraño, por eso decimos náhuatl. No está dentro del contexto, está fuera del. Es cuestión de identificación de cada pueblo, de cada... Bueno, César, eso es lo que quería. Así lo estamos mirando nosotros el tema del privilegio, ¿no? El aspecto pedagógico sí, como una propuesta metodológica y estratégico, pero también el aspecto social, que realmente es una política para los pueblos originarios, para que al final nosotros definamos qué tipo de ciudadanos queremos. Es el punto. Bueno, ahora el tema social, profesor, habla de que vivimos un mundo globalizado donde ya Sí, eso es. todos podemos prácticamente vivir en interrelación, no necesariamente dentro de mi círculo yo, sino es un mundo abierto, un mundo para todos. Sí, y yo inicialmente creía que no iba a haber cambios en la década del 70, ¿no? Hasta de manera organizacional, hemos cerrado. Pero después nos dimos cuenta, pero usted quiere autodiscriminarse, que no se habla. Y ese cambio, en estos últimos tiempos, es mayor, más práctico. No se puede. Como los chinos eran una cultura cerrada, pero hoy prácticamente está abierto, ¿no? Sí, bueno, yo espero que algo de mis profesores y no se pueda intervenirme. Resumiendo la presentación de su exposición, nosotros también, los mestizos, tenemos nuestras creencias. Sí, creemos mucho, debemos creer mucho en el grupo. También, y a veces no vamos al médico y vamos al grupo. Y a veces el grupo también nos engaña. Curioso. No, no sé, es curioso, nos engaña. Pero me pregunto ahora lo siguiente. Temprano hemos dicho que hay 48 pueblos indígenas, 44 son amazónicos, de los cuales todos tienen los mismos mundos porque es la comunicación sobre el pueblo Shipibo. En el caso de los Cacataibos, de los Ashánicas, tiene relación con lo que usted está explicando ellos también, porque, bueno, el tema de la planta medicinal ha creación general para todos, ¿no? Para todos, pero el tema también de repente del daño ha sido para todos, pero esos cuatro mundos se interactúan con los demás pueblos originarios. No, cada pueblo tiene su forma, como puede haber con otras culturas casi similar que no funciona de la misma forma. Por ejemplo, las chénicas tienen también existe eso, pero sus relaciones, sus actuaciones como poderes son distintas. Igual de la medicina, las plantas otra cosa, de ahí que nosotros podemos saber que somos pueblos diferentes. A pesar de que nosotros somos panos con sus denominaciones diferentes. Ellos antes comían cuando su esposa moría su parte íntima. Cuando moría la esposa comía su esposa. Que significaba que nunca ella o él está bien. Excelente. Aplausos para Mario. Colega, a ver, ¿cuál es la intención? Yo creo que poco a poco vamos entendiendo la dimensión. Yo pienso que los que estamos ya hemos practicado un poco acá y bajo la enseñanza de maestros como Edith, como Pacho, ¿no? y maestros amigos,
ahora el maestro José también está acá, ese conocimiento, hemos podido entender y siempre decimos, desenvolvernos en este mundo diverso, ¿no? Porque es un espacio diverso, y conocer la filosofía de cerca, pero sinceramente, ¿no? Sinceramente, la filosofía de los pueblos originarios nos hace mejores seres humanos, más tolerantes y más, que decimos, interculturales, porque tiene que haber respeto de uno y otro, por más diferencias que haya. Entonces creo que esta actividad está orientado para los colegas todos, inclusive del pueblo Shipibo. Ahí tenemos 6 docentes Shipibo, que seguramente también es fortalecedor del proceso. Hay que recordar, hay que reiterar, y más aún de repente para docentes que son de otros pueblos originarios y docentes mestizos, monolingües, nahuas, ¿no? Y como dice, el nahua es el extraño, el ajeno, mi cultura, no es una ofensa, no es el ajeno, ¿no? A veces se entiende así, y eso está para el otro, el otro. Pero para trabajar en este contexto, para maestros de 15 pueblos originarios, hay que entender la filosofía, hay que entender estas características que, como digo, están explicadas en 60 hojas, y creo que las tesis pueden ser más grandes aún. Y hay varias cosas por desentrañar todavía, ¿no? Por ejemplo, el Shimpira, que decía el maestro, está acá, lo tenemos, el espíritu de la locura está ahí, simplemente no lo conocemos. Y decía, ¿por qué debajo de la locura, por qué no hacemos un aula, un espacio donde debemos conversar de la filosofía del pueblo Shipibo? Y aquí está en ese mundo. Ahora, pero cuando queremos de repente orientar, enseñar, si se quiere, desde nuestra perspectiva, cerrándonos a la diversidad y ese gran mundo que tiene cada pueblo, no estamos encajando. Debemos ser más abiertos. Yo decía también, hay que desaprender muchas cosas, hay que descolonizar, sí, y esto creo que el resultado va a ser enseguida, pero según la EIB que queremos, pero desde la perspectiva de los pueblos originarios, la demanda de los pueblos originarios. Si ustedes preguntan, ayer hicimos un sondeo acá, en las 4 Gs, estaban todos los especialistas, los 4 Gs, los 4 directores, la DERECO, todos, y han dado a conocer los resultados. Que por cierto hay dificultades, claro que sí, pero en el fondo cuando tocaron EIB decían, bueno, es que la EIB está en el último lugar, hay 0, pero estaremos haciendo la educación que el pueblo quiere. Estamos atendiendo la demanda de cómo un poblador de las comunidades de diversos pueblos indígenas quiere que su hijo sea educado. Eso hay que pensar bien, no necesariamente bajo la perspectiva de la cultura occidental, que tiene que ser doctor, médico, ¿no? Ingeniero, y que tiene que ser mucho conocimiento de la matemática, la geografía. Al final eso es absurdo, no es posible, ¿sí? Y de lo que nos han planteado nuestra misma sistema educativo, planteado desde el principio, todavía es colonial, pues, aún tenemos que mencionarlo así, pero tenemos que abrir, y este espacio es el lugar donde tenemos que abrir el panorama y identificar y valorar y reconocer la cultura, la sabiduría de los pueblos originarios, y en función a eso formar maestros que van a atender allá mismo donde queremos mejorar la educación. Entonces, profesor Ali, muchas gracias. Yo le tengo un gran respeto, un respeto de muchos años, porque soy testigo no solamente del conocimiento que usted tiene de la cultura, sino de la lucha constante por hacer que la cultura, que tu pueblo permanezca. Y creo que acá a todo el mundo le está sacando al freso, como dice, para decirse de que esto no está bien, tenemos que redireccionar. Y pienso que eso va a tener resultados, va a tener resultados, y espero que nuestras generaciones, nuestros estudiantes, nuestros futuros maestros y los maestros formadores reciban eso de la mejor manera posible y materialicemos en las aulas. Y los colegas, nosotros que somos de la cultura, podemos improvisar toda esa concepción, no de repente para que identifiques y te conviertas no porque no es tu identidad, sino para que seas coherente y pertinente con lo que estamos haciendo acá en la política, en el marco justamente de ese modelo de servicio de la EIB que está bien direccionado y articulado con la educación que queremos. Ahora se está renovando, se está actualizando, y hemos analizado varias veces en área los temas, y pienso que ahora sí hay una nueva perspectiva, porque lo están proponiendo los
justamente docentes, maestros, especialistas del pueblo originario. Creo que ese es más fidedigno, más creíble, ¿no? Y espero que estamos seguros que van a tener mejores resultados. También le agradezco, maestro, su participación y en este espacio muy estratégico que es donde se forman maestros, y los que están acá tienen una responsabilidad de recibir todo ese conocimiento y cómo materializarlo, cómo dinamizarlo en las aulas, en las planificaciones, en las sesiones, en los sílabos, ¿no? Que enseguida seguramente el profesor Alejandro Patti también con ese componente cultural nos va a decir, nos va a orientar hacia dónde queremos ir, porque queremos hacer una ley de calidad. Ese es nuestro objetivo, y que estamos, como dice, a la atención de la demanda de ustedes, de las autoridades, de los líderes, de los sabios, de los indígenas, y que no queremos de repente desligarnos de eso, y que algún día nos pongan el dedo sobre apuntándonos a nosotros como escuela, y eso no queremos dejar un legado, al contrario, queremos ser partícipes, pero con la participación, con el apoyo y la alianza de ustedes, de ARIAP, de líderes, de organizaciones indígenas, de ONGs que quieren ayudar, no que hay otros intereses de por medio. Muchas gracias, maestro. Creo que hay una pequeña participación. Buenas tardes. Entonces, en primer lugar, para agradecerle al maestro por este diálogo de saber, muy interesante, y para así poder comprender más el trabajo pedagógico. Y quería acotar dos cosas. Por ejemplo, cuando estamos siempre preguntándonos o viendo por qué estamos rindiendo el examen muy bajo, el nivel de los exámenes, las evaluaciones nacionales. Entonces, aquí compartiendo, es que si estábamos escuchando a la profesora Nora que visitando las escuelas, solamente los maestros dicen que deben aprender a leer y escribir a partir del cuarto grado. Entonces esos estudiantes EIB entran en totalmente desventaja porque la propuesta del examen es totalmente español, castellano. Entonces, él poco nada sabe para que pueda dar esa respuesta, pueda interiorizar en primer lugar y poder responder a las preguntas de la evaluación, ¿no? Y si menos sería todavía si no es contextualizada ese examen, ¿no es cierto? Él no le va a poder relacionar de ninguna manera. Y entonces, dentro de las prácticas pedagógicas que por lo menos estamos propiciando acá en la institución, es que se trabaje el currículo, el diseño curricular de la propuesta nacional, pero relacionándola con la cultura, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta sus saberes previos de los estudiantes. Eso es importante, ¿no? Entonces, a partir de allí podemos construir cosas grandes, ¿no? Acá en la institución. Y algo también importante que pude escuchar muy atentamente es sobre el centro de idiomas, que podemos ir ya trabajando como la estrategia que ustedes han dejado, digamos que se han dejado posiblemente de trabajar. Pero eso no hay que perderlo de vista, ya poder implementar esa estrategia. Tratamiento de lengua. Claro, el tratamiento de la lengua, el nivel, ¿no? Puede ser de fortalecimiento, de educación, entonces, porque los estudiantes tienen todos niveles, como dice usted, lo ha explicado muy bien, ellos hasta no quieren ya ser chipíos algunos, ¿no? Entonces, no, ellos están muy castellanizados, quieren ser no es mestizo, pero eso nunca van a poder ser porque así han nacido, ¿no? Entonces, bueno, y agradecerle por esta importante disertación y participación. Tampoco estamos pensando que, bueno, nosotros nos vamos acá. No, ese sí. No estamos planteando Estamos relacionados, ¿no? O sea que por lo menos conozcamos para respetar. Eso algún país está pensando, ¿sabes qué? No, entonces que ande que sienta Gracias. Un aplauso para el maestro Elías. Esto creo que resume, un lobito, creo que resume, le damos hasta mientras se prepara el Alejandro Patti. Dice, la IDE no solo es una propuesta educativa estratégica y pedagógica,
sino también política porque sustenta el reconocimiento y fortalecimiento de los principales derechos y reivindicaciones que el movimiento a nivel nacional e internacional viene conquistando hace algunas décadas. El reconocimiento como pueblo indígena, su derecho a un territorio, a controlar sus propias instituciones y forma de vida, y interese de difundir el tipo de sociedad que desea en el futuro. Pienso que eso resume todo lo que se quiere como IBE. Muchas gracias a Ariad también por la participación. Creo que vamos afinando nuestras posiciones como maestros, creo, cada día.